Buenos días, señor juez y la audiencia presente. Mi nombre es Ariana Elena Núñez Villavicencio, la fiscal provincial de Lima. Bien, quisiera comenzar señalando que el imputado, Paolo Cuadros Peralta, incurrió en el delito de tráfico ilícito de drogas. Ello tras los siguientes hechos. El imputado, junto a otro sujeto, fue intervenido por 4 policías a unos 50 metros aproximadamente de un colegio en el distrito de Comas. En el presente caso, el imputado fue intervenido cuando se estaba acercando a un par de jóvenes que estaba caminando por la zona y que, según las declaraciones de los policías, fue para ofrecerles la droga. Asimismo, los policías encontraron dentro de su mochila del imputado 70 gramos de pasta básica de cocaína, su celular y una sencillera con 28 soles. Consecuentemente, el imputado y con el otro sujeto fueron detenidos y conducidos a la comisaría del distrito de Comas, donde comenzaron las investigaciones de la fiscalía, de las cuales se indicó que primero, la verificación de que precisamente las drogas incautadas eran PVC y pesaban lo antes indicado. Ello con las pruebas de descarte y pesaje realizadas. Y por último, las investigaciones sostuvieron que el imputado era profesor de primaria, titulado en un colegio de Los Olivos. En ese sentido, señor juez, doy inicio al informe oral acusando al imputado Paolo Cuadros Peralta como autor del delito de tráfico ilícito de drogas, tipificado en el artículo 296, primer párrafo, tipo base, concordante con el artículo 297, inciso 2 y 4 del mismo artículo del Código Penal, en agravios del Estado. Por otro lado, considero que el imputado debe ser sancionado con 19 años de pena privativa de libertad, además de imponerle 200 días multa e inhabilitación para ejercer la profesión de educador, por el periodo de 5 años. Considerando que el imputado tiene el atenuante de carencia de antecedentes penales, inciso A, y el agravante de la pluralidad de agentes, inciso I, estipulados en el artículo 46, primer y segundo párrafo respectivamente. Gracias. Buenos días, señor juez, y a los presentes en esta audiencia. Mi nombre es Diego Montoya Gómez, abogado del imputado Paolo Cuadros Peralta. Bien, empiezo con el informe oral con los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. Concuerdo con la fiscal en el artículo 296 del Código Penal. Sin embargo, no concuerdo con el párrafo señalado, ya que mi cliente solo poseía la droga y, según Nelson Facundo Silva, en su artículo de investigación titulado ¿Cuáles son los indicios al acreditar la preorganización del destino de la droga en delito de tráfico ilícito de drogas por posesión? Según la jurisprudencia, señala que el delito regulado en el párrafo segundo del artículo 296 del Código Penal está comprendido dentro de los delitos de posesión, entre ellos la posesión de objetos peligrosos como por ejemplo armas, drogas ilícitas, material obsceno, entre otros. Por tal motivo, sostengo que mi cliente solo poseía la droga, es más, podría ser para su consumo personal, porque en ningún momento tuvo la intención de vender o regalarla. E incluso en los hechos, los policías que lo intervinieron señalan que solo iba a la dirección hacia unos jóvenes. Pero señor, ¿no cree que podría ser de una coincidencia dirigirse a una misma dirección? Siguiendo con la audiencia, señor juez, considero que no se debe tener en cuenta los agravantes específicos que aluden la fiscal, por los siguientes motivos. Primero, efectivamente mi cliente es docente, pero no estaba dentro de sus funciones como educador. Además, según la casación número 126-2012 Cajamarca, página 8, señala que resulta importante destacar que para la adecuación de esta agravante no basta que el sujeto activo sea educador, sino que el comportamiento sea realizado en ejercicio de su profesión. Entonces, ante lo mencionado, mi patrocinado
no cumple con los requisitos para aplicar esta agravante, ya que él no estaba en ejercicio de su función como educador. Incluso tiene un descanso médico. Segundo, la fiscal acusa a mi cliente con otro agravante específico en el cual estoy en desacuerdo, ya que según Víctor Prado Saldarriaga, en su libro Derecho Penal, parte especial, Los Delitos, en la página 175, señala que el inciso 4 del artículo 297 señala taxativamente que lugares de la comisión del delito determinan la mayor pugnabilidad. Al respecto, se señala ambientes y locales que están conectados a actividades educativas, sanitarias, deportivas o detención y reclusión. En principio, sería suficiente que la gente realice su conducta delictiva en aquellos lugares. No obstante, no se configurará el agravante si la gente vende droga en la esquina. Por tal motivo, mi cliente estaba a una distancia prudente de un centro educativo. Y así lo acreditan los policías que lo intervinieron, porque según los hechos, estaba a una distancia mayor a los 50 metros, aproximadamente. Por todo ello, considero que a mi cliente solamente se le puede aplicar una pena sin considerar los agravantes específicos. Asimismo, concuerdo con la fiscal en el atenuante mencionado, pero discrepo en el agravante genérico, porque según el acuerdo plenario número 2015 CJ 116 del 30 de septiembre de 2015 de la Sala Permanente y Transitoria de la Corte Superior estableció criterios jurisprudenciales vinculados en el fundamento 7 que señala que la sola existencia concurría sin más de una pluralidad de agentes, 3 o más, es decir, 3 o más, en la comisión del delito del tráfico ilícito de drogas. No tipifica las circunstancias agravantes del artículo 297, inciso 6 del Código Penal. Entonces, la fiscal se equivocó porque el agravante que pertenece no sería el genérico, sino al específico. Por otro lado, cabe resaltar que los imputados son 2 y no 3 como menciona el representante del Ministerio Público. Ante todos los argumentos expuestos, señor juez, le solicito que aplique la pena correcta a mi cliente por posesión de droga, que sería 6 a 8 años de pena privativa de libertad, teniendo en cuenta que solo tiene un atenuante. Por tal motivo, se le aplicará el tercio inferior. Gracias. Buenos días, señor magistrado. Quien le habla es el fiscal provincial Ronnie Franco Apaz Alarcón, en representación de la Fiscalía. Saludando a todos los presentes en la audiencia que se está llevando a cabo el día de hoy, señor juez, a continuación doy inicio al informe oral acusando al señor Jefferson Álvarez Vela por el delito de tráfico ilícito de drogas. Debido a que su conducta concuerda con el tipo base, artículo 296, primer párrafo, en concordancia con el artículo 297, incisos 4 y 5, asimismo se le acusa por el delito de microcomercialización estipulada en el artículo 298, primer párrafo, concordante con el inciso 1, en concordancia con el segundo párrafo del mismo artículo. Esto se debe a que el sujeto ejecutó el delito con las circunstancias previstas en los incisos 4 y 5 del artículo 297. Entonces, su magistrado, los hechos son los siguientes. El imputado Jefferson, de 19 años de edad, estaba junto con el imputado Paolo. En este ámbito, Jefferson negó tener amistad con el otro procesado, lo cual fue mentira, puesto que los policías le hicieron un seguimiento y hasta lo grabaron. Por otra parte, el imputado Jefferson fue encontrado vendiendo la droga a un menor de edad de 17 años aproximadamente. Cabe recalcar que este hecho fue testificado por los policías. A su vez, dicho acto delictivo fue cometido en inmediaciones de un establecimiento de enseñanza. Por otra parte, al imputado se le encontró dentro de su mochila 30 gramos de pasta básica de cocaína, además de su celular y 30 soles en su billetera. No obstante, también se le encontró 5 soles que era el dinero que había recibido del muchacho a quien le había vendido la droga. En consecuencia, por los acontecimientos mencionados, en relación a los artículos correspondientes, el espacio punitivo pertinente sería el del segundo párrafo del artículo 298, el cual manifiesta una pena no menor de 6 años ni mayor de 10 años, además de 500 días de multa.
por lo que tomando en cuenta los atenuantes y agravantes genéricos que se encuentran en el artículo 46, por los cuales el procesado posee un atenuante, el cual se evidencia en la carencia de penales, de antecedentes penales. Inciso A del primer párrafo. Sin embargo, también adquiere un agravante, el cual es la pluralidad de agentes que se estipula en el inciso I del segundo párrafo. Por ello, debido a que tiene un atenuante y un agravante, se le aplica el tercio intermedio del espacio punitivo correspondiente. Consecuentemente, solicito que se le imponga al procesado 8 años con 6 meses de pena privativa de libertad. Por estos hechos expuestos, es todo lo que puedo decir por el momento, su magistrado. Muchas gracias. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Alondra Brigitte Fernández Gómez y soy la abogada defensora del acusado Jefferson Álvarez Vela. Comienzo mi informe oral con los siguientes fundamentos de hecho y derecho. Como bien el señor fiscal lo mencionó, mi patrocinado tiene apenas 19 años de edad. El señor fiscal lo acusa por el delito de tráfico ilícito de drogas, tipificado en el artículo 296, tipo base, primer párrafo, concordante con el artículo 297, primer párrafo, incisos 4 y 5. Además, también aplica el artículo 298, primer párrafo, inciso 1, concordante con el segundo párrafo. No niego que mi patrocinado haya cometido el delito de tráfico ilícito de drogas, pero no estoy de acuerdo con que adecúe los hechos con el artículo 297 ni el segundo párrafo del artículo 298, ya que mi patrocinado no cuenta con dichos agravantes que el señor fiscal ha mencionado, que están expresos en los incisos 4 y 5 del artículo 297. Ahora, también cabe recalcar que debemos tener en cuenta la cantidad de droga, que en este caso fue pasta básica de cocaína. A mi patrocinado le incautaron 30 gramos de pasta básica de cocaína y según el artículo 298, primer párrafo, inciso 1, nos señala que la droga no debe sobrepasar los 50 gramos. Es decir, que la droga incautada a mi patrocinado sí estaba dentro de ese rango para que se considere microcomercialización y se le pueda atenuar la pena. Ahora, como lo mencioné, mi patrocinado tiene 19 años de edad, por lo cual no cuenta con la madurez mental plena. Según el acuerdo plenario número 4/2016 con el asunto alcance de las restricciones legales en materia de imputabilidad relativa y confesión sincera, nos señala lo siguiente en su 10º fundamento. A los individuos entre 18 y 21 años no se les considera titulares de una capacidad plena para actuar culpablemente, pues su proceso de madurez aún no ha terminado. Teniendo en cuenta esta premisa, es más que claro que a mi patrocinado se le debería aplicar una pena por debajo del mínimo legal, según el artículo 22 del Código Penal, ya que mi patrocinado tiene responsabilidad restringida porque su edad pertenece al rango entre 18 a 21 años. Gracias. Señor juez, reafirmo mi postura, pues de acuerdo con el resultado de las investigaciones, el imputado fue intervenido cuando se acercaba a un par de jóvenes que iba caminando por el distrito de Comas con la intención de venderles droga, según relata el efectivo policial que fue partícipe de esta investigación. Asimismo, el acusado se le encontró dentro de su mochila 70 gramos de pasta básica de cocaína. Ello es acreditado con las pruebas de descarte y pesaje de la investigación fiscal. En base a la conducta del imputado antes mencionada, es relevante esclarecer que el artículo 296 en su primer párrafo indica, y cito, el que promueve o favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas mediante actos de fabricación o tráfico. En el caso, una de las hipótesis es que el acusado tenía la intención de fomentar el consumo ilegal de drogas,
como lo es la pasta básica de cocaína, mediante la acción de venta de esta mercancía ilegal, lesionando así el bien jurídico protegido, la salud pública. Hacemos énfasis en venta, pues es parte de comercializar, el cual es sinónimo de tráfico. Además, quiero señalar que no es necesario, como alega el abogado de lo imputado, que haya culminado con la acción de vender o regalar, pues al ser este ilícito penal un delito de peligro abstracto, que según el doctor Fernando Alberto Iberico Castañeda, en su libro Manual Autoinstructivo, nos indica que los tipos penales que sancionan las figuras de tráfico ilícito de drogas se configuran como de peligro abstracto, ya que adelantan la protección del bien jurídico, reaccionando no ante lesión o puesta en peligro concreta del mismo, sino sancionando a conductas que estadísticamente resultan siendo peligrosas. Esto tiene sustento en el primer párrafo del artículo 296 de nuestro Código Penal, del cual se infiere que la afectación pública se configura como una amenaza potencial. Es decir, que no hay una efectiva posición de peligro. El solo hecho de que el acusado tenga en su posesión la droga lo hace ya una amenaza a la salud pública. Por otro lado, señor juez, quisiera resaltar que cuando se presenta un conflicto entre posesión para el consumo y posesión para el tráfico, es de efectiva relevancia mencionar el artículo 299, posesión no punible, en el cual en su primer párrafo, en el cual el primer supuesto existirá si se cumple con los requisitos de dicho artículo, el cual en su primer párrafo indica que no será punible la posesión de drogas para el propio e inmediato consumo si la cantidad excede los 5 gramos de pasta básica de cocaína. En ese sentido, y tras saber que el acusado fue incautado con 70 gramos de pasta básica de cocaína, es evidente que excede lo dispuesto en el artículo 299, primer párrafo, y por tanto no cumple uno de estos requisitos para que sea posible la posesión por consumo. Gracias. Señor juez, como indica la fiscal, mi cliente es poseedor de un hecho punible, que es la droga. Sin embargo, él no tenía la intención de vender o regalarla, sino era transportarla. Y según el doctor Luis Fernando Alberto Iberico Castañeda, en su libro titulado Manual Autoinstructivo del Tráfico Ilícito de Drogas, en la página 196, señala que la posesión debe ser entendida como tendencia de drogas con fines de tráfico, de manera que la gente posee la droga por pretender la finalidad de introducirla en el mercado por su venta y posterior consumo. No es necesaria la efectiva comercialización de la sustancia, sino que se requiere la finalidad de hacerlo. Por tal motivo, a mi cliente, que lo intervino la policía, que poseía 70 gramos de pasta básica de cocaína para su consumo personal, que el cliente quería trasladarla a su domicilio. Gracias. Su señoría, por los temas mencionados por la abogada defensora del imputado Jefferson, discrepo totalmente. De modo que la abogada Alondra manifiesta que por medio del artículo 22 se le debe de aplicar la pena por debajo del mínimo. Sin embargo, se olvidó de un detalle del propio artículo, ya que en el segundo párrafo especifica que está excluido el agente integrante de una organización criminal o que haya incurrido, en este caso, en un delito de tráfico ilícito de drogas, entre otros hechos delictivos. Asimismo, la abogada menciona que pese a eso, el acusado debe recibir dicha pena por debajo del mínimo por falta de madurez mental, pues en principio se sabe que, según el decreto
el legislativo 1384 menciona que la capacidad de ejercicio plena se estima cuando toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Entonces, su magistrado, por lo mencionado, según la abogada, el acusado no tiene grado de madurez, lo cual puede ser posible. Sin embargo, esto debe de ser averiguado por medio de un examen psicológico para el procesado, obviamente. De tal modo que se verifica el grado de madurez que posee el sujeto, debido a que hasta el momento, por la edad que tiene el sujeto, solo se presume, en otras palabras, es una presunción que tiene una capacidad de discernimiento. Pasando al otro punto, su señoría, procederé a explicar los argumentos en relación a los agravantes que he manifestado anteriormente. En primer lugar, se sabe que la conducta concuerda con el tipo base del delito del tráfico ilícito de drogas, ya que promovió y facilitó el consumo ilegal de drogas tóxicas. Con respecto a las inmediaciones de un establecimiento de enseñanza, hago referencia a este agravante porque no me refiero al sentido de que fue cerca del establecimiento de enseñanza, sino al hecho de que se afecta la salud del menor al cual se le vendió la droga. Pues, según Luis Ibérico, en un concepto, haciendo paráfrasis, en su manual escrito, menciona que aún así, no estamos ante un agravante calificante por la mera ubicación física de la comercialización en estos lugares, sino que debe acreditarse por lo menos la peligrosidad contra el bien jurídico protegido, en este caso la salud pública. Por este fundamento, considero que se afecta el bien jurídico del menor de edad, ya que en este caso se perjudica su salud. Por otra parte, se sabe que el sujeto le vende la droga a un menor de edad, de manera que los propios policías fueron testigos de la venta al muchacho con aproximadamente 17 años. Por ello, se le debe de acreditar dicha agravante. A su vez, quiero reforzar mi argumento con lo que Víctor Saldarriaga menciona, que la principal exigencia es que el destinatario de la venta sea un menor de 18 años. También se requiere que la gente conozca o le sea notoria la minoridad etaria de la persona a quien le vende las sustancias adictivas. Por otro lado, se verifica que su conducta concuerda con el inciso 1 del delito de microcomercialización, pues el sujeto poseía 30 gramos de pasta básica de cocaína, por lo que cumple con el mencionado inciso que especifica en su primera hipótesis que la cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o poseída por el agente no sobrepase los 50 gramos de pasta básica de cocaína. Consiguientemente, por la relación que tiene el sujeto con el artículo 298, se le considera el sujeto el segundo párrafo por el simple hecho que cumple con las circunstancias previstas del inciso 4 y 5 del artículo 297. Asimismo, considero el agravante de la pluralidad de agentes que se sostiene, ya que se sabe que la droga, tanto Jefferson y Paolo, obviamente no fue adquirido por ellos, sino se le entregó por medio de un tercero, el cual no se sabe cuál fue su nombre. Y quiero recalcar que lo que Villafana Lugo considera en esta parte, en la que menciona, en un tema de parafraseo, menciona que en el caso de la pluralidad de agentes, la cantidad de personas que debería de considerarse es de 3 o más personas involucradas en el delito. Obviamente que no necesariamente estas deben estar denunciadas, procesadas o juzgadas, sino solo basta que en la comisión del tráfico ilícito de drogas hayan participado o colaborado o intervenido al menos 3 personas. Por lo que se considera que hubo 3 personas en este hecho delictivo. Sin embargo,
los acusados no quisieron decir quién les había proporcionado la droga incautada, pero eso no quiere decir que el acto ilícito fue ejecutado por los dos procesados, puesto que hubo un tercero que les brindó la droga y no necesariamente ese tiene que estar procesado. Pues bueno, los imputados se abstuvieron a decir quién fue. Entonces, su señoría, por medio de estos argumentos que acabo de expresar, he finalizado mencionando los hechos correspondientes para que vayan a ser mucho mejor aclarados. Muchas gracias. Bueno, señor juez, primero quiero comenzar respondiéndole al señor fiscal Apaz Alarcón respecto a la lectura del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, para lo cual quisiera hacer referencia al expediente número 2472-2010 de Junín. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente resolvió un asunto con la figura del control difuso, porque consideraron al artículo 22, el segundo párrafo, que era inconstitucional, ya que contraviene al artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política, que nos habla acerca de la igualdad ante la ley. Esta sala señala lo siguiente: se encuentra justificado el control difuso efectuado respecto al segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, ya que lo contrario supondría admitir una diferencia del trato no justificada constitucionalmente frente a personas que se encuentran en una misma situación particular, en este caso procesados con más de 18 pero menos de 21 años. Segundo, respecto a los agravantes de los incisos 4 y 5, del artículo 297, considero que no se le debería aplicar. ¿Por qué? Mira, comenzando con el artículo 297, inciso 4, que nos habla acerca de que el hecho delictivo se agrava cuando se comete en inmediaciones de un centro de enseñanza. Como bien sabemos, el hecho delictivo ocurrió a 50 metros del centro de enseñanza. Y para que este agravante sea válido, debió haberse cometido a lo mucho o a lo menos a los 20 metros del centro de enseñanza, lo cual no fue así. 50 metros es una distancia muy lejana, por lo tanto no debería considerarse este inciso como un agravante. Ahora, respecto al inciso 5 que nos habla de la venta a un menor de edad, este agravante tampoco debería considerarse, ya que se supone el fiscal únicamente usó una suposición de 4 policías que atestiguaron que mi patrocinado estaba vendiendo droga a un joven de 17 años aproximadamente, pero no presentaron prueba alguna, ya que al momento de la intervención policial, el joven a quien mi patrocinado le estaba vendiendo la droga huyó del lugar. Entonces no tienen pruebas, no tienen ninguna certeza de que ese joven tendría 17 años, por lo cual es dicho agravante del inciso 5 tampoco debería validarse, ya que también están vulnerando el principio indubio pro reo de mi cliente, ya que quieren agravar la pena en base a supuestos, a suposiciones, más no los hechos. Y por último, respecto al agravante genérico del artículo 46 que mencionó el señor fiscal acerca de la pluralidad de agentes, esto nos demuestra cómo el señor fiscal aplica de manera errónea el dicho artículo, ya que como sabemos, el artículo 297 menciona las formas agravadas del delito de tráfico ilícito de drogas. Por lo tanto, al tener sus formas agravadas, no era necesario aplicar un artículo con las agravaciones genéricas. No, él lo ha aplicado indebidamente. Y bueno, como sabemos, en el artículo donde nos habla acerca de la pluralidad de agentes, menciona que el hecho delictivo se agrava a partir de 3 personas, de 3 a más personas. Y teniendo en cuenta los hechos, solo participaron 2 personas, quienes son Paolo y mi acusado Jefferson Álvarez Vela.
Por lo tanto, respecto a todo lo expuesto, considero que mi patrocinado no cuenta con ningún agravante, ni el inciso 4, ni el inciso 5 del artículo 297, ni tampoco agravante genérico del artículo 46. Pero sí presenta un atenuante, el cual es la carencia de antecedentes penales. Muchas gracias. Para finalizar y teniendo en cuenta los argumentos presentados por la parte imputada, reconsidero mi petición, examinando que el imputado solo presente el atenuante carencia de antecedentes penales, estipulado en el artículo 46, primer párrafo, concordante con el inciso A. Y vuelvo a afirmar que el imputado es autor del delito tráfico ilícito de drogas, tipificado en el artículo 296, primer párrafo, tipo base del Código Penal, en agravios del Estado, pues como se mencionó, no cumple con el requisito de primer párrafo del artículo 299, posición no punible. Por lo antes mencionado, mi petición sobre la sanción cambia a 9 años con 4 meses de pena privativa de libertad. Ello se debe a que el espacio punitivo es no menor de 8 años ni mayor de 15. Y como el imputado tiene solo un atenuante, el debido tercio es el inferior. Además, reformamos la petición de imponerle 200 días de multa e inhabilitación para ejercer la profesión de educador por el periodo de 5 años a imponerle 100 días de multa. Gracias. Para finalizar, teniendo en cuenta los argumentos presentados, mi cliente no presenta ningún agravante específico ni genérico. Lo que sí presenta es atenuante, que es la carencia de antecedentes penales, regulado en el artículo 46, primer párrafo, inciso 1. Por tal motivo, mi cliente se le debe aplicar un tercio inferior, lo cual sería de 6 a 8 años de pena privativa de libertad. Señor juez, le pido al dictar su sentencia considere los argumentos y pruebas presentadas para aplicar una pena correcta. Muchas gracias. Entonces, su señoría, para finalizar en esta audiencia, ante todos los argumentos y hechos expuestos, le solicito, señor magistrado, que se le aplique la pena correspondiente al procesado Jefferson Álvarez Vela, debido a que reitero mi posición frente al delito que ha cometido el sujeto, por lo que, como se sabe, el procesado tiene un atenuante y un agravante. Por tal motivo, se debería imponer el tercio intermedio del espacio punitivo correspondiente, cual se manifiesta entre no menor de 6 años ni mayor de 10 años, con una pena de 8 años, en la cual yo le solicito a usted, señor magistrado, que se le imponga correspondientemente. Ahora, con respecto a la multa, he considerado y reitero que se debería imponer los 500 días de multa. Muchas gracias. Bueno, para concluir, teniendo en cuenta los argumentos que he presentado, mi patrocinado no presenta ningún agravante genérico ni agravante propio del delito de tráfico ilícito de drogas. Lo que sí presenta es un atenuante que está tipificado en el artículo 46, primer párrafo, inciso A, donde nos habla acerca de la carencia de antecedentes penales. Por lo tanto, a mi patrocinado se le debería aplicar el tercio inferior, es decir, de 3 años a 4 años con 4 meses. Incluso se le cabería la posibilidad que se le podría aplicar una pena suspendida, ya que mi patrocinado cumple con todos los requisitos estipulados en el artículo 57 del Código Penal. Además, también mi patrocinado tiene 19 años, cuenta con responsabilidad restringida, no tiene agravantes, pero sí atenuantes, y es debido a todo esto que le pido al juez que imponga una pena adecuada y que no exceda los límites considerados para realizar una mejor sentencia. Muchas gracias.